Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer un tutorial donde te voy a mostrar cómo quitarle lo pegajoso o las etiquetas como esta que tenemos aquí en pantalla a recipientes tanto de plástico así como de vidrio que tenemos en este ejemplo pues en específico es este vaso, ¿no? Te quiero mostrar más o menos cómo quedó uno al cual ya le hice este proceso, no es nada complicado, te voy a mostrar qué es lo que necesitamos y cómo lo podemos hacer, ¿no? Este tenía una etiqueta así grandota desde aquí hasta acá, hasta acá, así, ¿no? Y como lo ven ahora está pues normal. Quedan algunos pocos mínimos rastros de pegamento, pero estos ya se podrían quitar pues al momento de lavarlo, cuestiones así. Pero como lo ven quedó transparente, quedó como un vaso transparente de vidrio. Bueno, para esto lo que vamos a ocupar son solamente dos ingredientes, ¿vale? Aquí en México encontramos lo que es este polvo. Este polvo aquí en México se le conoce como bicarbonato de sodio. No sé en otros países si tenga otro nombre o si lo puedes encontrar de diferente manera. Pero este yo lo encontré así como en la tiendita de la esquina. Solamente pides bicarbonato de sodio. Es un polvito blanco. No es el que se huele, pero este se ocupa para la cocina, para limpiar y demás, ¿no? Aquí como lo ven, aquí está. Y aparte de esto también vamos a ocupar un poquito de lo que es aceite. El aceite da igual el que ocupes. Puede ser de girasol, de canola, el que tú quieras. En este caso me parece que este es de girasol. Pero te digo que no importa tal cual, solamente que sea aceite y bicarbonato de sodio o este polvito blanco que no sé cómo lo puedas encontrar tú en tu país por si me ves de algún otro lado. Y aparte de todo esto también podemos hacernos ayuda de lo que es una herramienta, pero esta solamente es una ayuda. Puede ser algún cubierto, algo como de metal que sea pues recto para ayudarnos a hacer este proceso, o si no, pues bueno, este es opcional, puedes ocuparla o no. En este caso pues tengo esta cuchara, puede ser un tenedor, puede ser una varita, no sé, te voy a decir para qué podemos ocupar esto. Y bueno, lo que tendremos que hacer solamente es buscar lo que es el recipiente, ver la etiqueta o el lugar en donde está totalmente con la etiqueta o con el pegamento. Y vamos a hacer lo siguiente, mira, vamos a echar un poquito de lo que es el aceite. Ahí está. Lo vamos a untar con nuestro dedo, más o menos algo así. Y después de que lo hayamos untado, solamente debemos echar un poquito de lo que es bicarbonato de sodio encima del pegamento para que esto nos sirva como un agente abrasivo y nos permita pues ayudarnos a quitar un poquito más rápido lo que es la etiqueta, ¿no? Aquí directamente puedes hacerlo con tu dedo, empezar a frotar y vas a empezar a notar que la etiqueta se va, o el pegamento se va o lo que tengas. En caso de que no se vaya con la mayor facilidad, aquí es donde entraría para ayudarnos la herramienta que te mencioné, que es la cuchara, ¿no? Solamente con la cuchara entramos, empezamos a tallar así y vemos que el pegamento o el papel se está yendo. Obviamente que pues con un poquito más de fuerza pues saldría un poquito más rápido, ¿no? Pero como lo ven, se está yendo la etiqueta de manera muy rápida. No sé si se alcanza a percibir a cámara, pero pues el papelito y el pegamento se está quitando muy bien. Ahorita voy a ir por una servilleta para retirar lo que es el excedente. Aquí tenemos lo que es parte de la envoltura o del plástico del pegamento. Y pues como lo ven, incluso hasta aquí, ya que no tiene mucha etiqueta, con el dedo se puede quitar muy fácil. Déjenme, voy por una servilleta para mostrarles cómo se ve con un poquito esto más limpio. Bueno, aquí tengo lo que es la servilleta, solamente limpiamos y vemos una gran diferencia en cuanto a cómo estaba anteriormente, ¿no? Como lo ven, allí sigue estando un poquito más de esto, pero solamente le echamos otro poquito de aceite, ahí está. Otro poquito más de bicarbonato, a ver, ahí está. Y como ya quedó un poquito más ligera la capa, me parece que ahora sí podríamos quitarlo con lo que es el dedo. Aquí está, mira, creo que sí se está quitando, al menos no sé si se vea a la cámara. Y de igual manera, pues si no sale con el dedo, pues podemos hacernos ayuda de lo que es con nuestra cuchara o nuestro tenedor o lo que hayamos elegido. Pero como lo ven, aquí está, déjenme limpio esta cuchara aquí, limpiamos esto, ahí está, quitamos el excedente. Y ahora sí, pues seguimos tallando. Te digo, es un poquito tardado tal vez, pero pues sí sirve y pues funciona mucho mejor que usar agua caliente o cuestiones así, ¿no? Aquí me parece que ya quedó casi que perfecto. Aquí lo tallamos, ahí está, creo que sí, que ya quedó. Quitamos el excedente, ahí les pido disculpas por los ronquidos del perro, pero pues bueno, como lo ven, ya no tiene rastro de pegamento, quedó totalmente limpio. Esto pues es marca del bicarbonato, pero ya nada más sería cuestión de irlo a enjuagar o hacerle una limpieza a este vaso o al recipiente que tú hayas limpiado. Y como lo ven, ya se quitó todo rastro del pegamento. Y si en algún dado caso haya quedado otro poquito, pues puedes aplicar la última capa de aceite y un poquito de bicarbonato y quitarlo pues el último excedente. Pero como lo ven, ya quedó, mira, no sé si se alcanza a percibir a cámara, pero ya no hay muestra del pegamento.
y solamente ocupamos dos ingredientes, te digo, el bicarbonato y el aceite. Y como herramienta pues una cuchara o algo de metal como para tallarle y que sea un poquito más fácil todo esto. Pero bueno, como lo ven, es bastante sencillo quitar lo que es los rastros de pegamento o las etiquetas a nuestros vasos, a nuestros recipientes, para que los puedas reutilizar o hacer lo que tú, básicamente lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.